El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña, se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Este es el 17º domingo del tiempo ordinario. Otra vez el Señor prepara la mesa de la palabra y el pan para alimentarnos. Él es el pan multiplicado. Él es el pan que alcanza para todos. Él. En la primera lectura del segundo libro de los Reyes, la palabra de Dios nos cuenta que un hombre de Baal Salisá trajo al hombre de Dios, Eliseo, sus primicias, 20 panes. El hombre de Dios, Eliseo, sabe que esos panes no son para él. Y le dice al hombre de Baal Salisá: reparte esos 20 panes, dáselo a la gente que coman. Aquel hombre le dijo a Eliseo: ¿pero qué son 20 panes para 100 hombres? Y Eliseo replicó: dáselo a la gente, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. ¿Cómo dice el Señor?
Esto significa que todo lo que tú repartas alcanza y sobra. Eso significa que somos empobrecidos cuando amarramos lo que tenemos y que somos enriquecidos, sobreabunda cuando damos con generosidad. Por eso en el Salmo respondíamos: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Todos, abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Pero como la mano del Señor son nuestras manos, que Dios no tiene manos. Yo no le he podido ver las manos a Dios. Las manos de Dios son nuestras manos. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Yo cambiaría esa respuesta del Salmo de esta manera: abramos las manos nosotros, porque nuestras manos son las manos de Dios, para que podamos saciar al hambriento. Dios cuenta con tus manos. Yo no estoy de acuerdo con decirle al Señor: Señor, dale de comer al pobre. No estoy de acuerdo con esa oración, porque sé que el Señor responde: yo no, tú sí. La tarea es tuya. Para eso te puse en el mundo, para que fueras mi mejor embajador, para que fueras mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón. Creo que muchas veces lo que nosotros le pedimos a Dios es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Qué tal que alguien se acerque a ti pidiéndote ayuda, un poco de comida, y tú le digas: yo le voy a pedir al Señor para que te dé? Qué ironía, qué ironía. Cómo nos lavamos las manos siempre con Dios, cuando el que nos pide que le demos a los demás es Él. Abramos las manos y quitémosle el hambre a nuestros hermanos más necesitados. Y luego, en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: un solo cuerpo, una sola fe, un bautismo. Significa que somos uno. Somos uno. Y si somos uno, es imposible que nos sentemos completamente tranquilos a comer lo nuestro mientras haya alguien que tenga hambre. Es imposible. Nunca estaremos lo suficientemente tranquilos mientras alguien padezca hambre. Así es. Es una solidaridad intrínseca, interna, entre nosotros los humanos, entre la especie humana. Y luego, el evangelio que hemos proclamado de Juan, la multiplicación de los panes. Tengamos claro esto: no se imaginen a un Jesús mago que saca panes y peces de la nada. No se imaginen eso. El texto tiene su manera sabrosa de contarlo para cautivar desde su forma literaria al oyente.
Pero el gran milagro no es que Jesús de manera mágica saque panes y peces de la nada. No. El gran milagro es que Jesús toca los corazones de aquellos que habían estado con Él durante tanto tiempo escuchándolo. Y una vez se dejan tocar el corazón, todos abren la bolsa. Todos abren la bolsa. Y lo que era privado, propio, se convierte en común, comunitario. Ese es el milagro. El milagro es que todos terminan compartiendo lo que tienen. Y puesto que terminan compartiendo lo que tienen, entonces alcanza y sobra. Es como cuando vamos a un paseo y alguien no llevó fiambre, ese termina comiendo más que todos, porque todos le damos algo. Ese termina comiendo más que todos, porque todos compartimos con el que no trajo. Es exactamente eso de lo que el Señor hoy nos quiere hablar. El milagro es la capacidad que el buen Dios logra despertar en ti cuando decides salir de tu propio egoísmo y compartir lo que tienes. Ese es el milagro. Este texto tiene muchos detalles bonitos. Por ejemplo, el número 5000, que significa plenitud de gracia. Dice el texto que eran 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Infortunadamente, en ese momento de la historia, los niños y las mujeres no se contaban. Entonces por eso dice 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero ese 5000 significa plenitud de gracia, y significa que la gracia de Dios alcanza para todos. Nadie queda fuera de la gracia. La gracia alcanza y sobra. Por eso es muy triste cuando uno escucha a alguien que se siente fuera de la gracia, independiente de los errores que haya cometido en el pasado. Más allá del hambre espiritual o física, la gracia de Dios alcanza para todos. El 5 en la Biblia significa plenitud de gracia. Por eso tenemos ¿cuántos sentidos? 5 sentidos. Y por eso Jesús, cuando ve que a alguien le falla uno de los sentidos, interviene para devolverle la salud. Eso significa para llenarlo de la gracia de Dios. Esto tiene demasiados detalles, pero yo quisiera centrarme en esto que he construido durante la semana, y es nuestra relación con los alimentos. Creo que muchas veces hemos hablado de la relación con Dios, hemos hablado de la relación con nosotros mismos, hemos hablado de la relación con los demás, hemos hablado de la relación con los bienes materiales, hemos hablado de la relación con la naturaleza y la creación, hemos hablado de muchas relaciones. Hoy yo quisiera compartir con ustedes nuestra relación con los alimentos. Y la primera relación con los alimentos es una relación de gratitud. ¿De qué? Gratitud. Por favor, no omita la oración de acción de gracias cuando se siente en la mesa. No la omita. Los únicos que comen sin agradecer son los animalitos. Los humanos y mucho más los cristianos, siempre que nos sentamos a la mesa, oramos para dar. ¿Y de dónde lo aprendimos? De Jesús. Miren que antes de la multiplicación Jesús bendice los panes y da gracias. Y en la última cena
tomó el pan y dio gracias. Relación de gratitud con los alimentos. Segunda relación de asombro y milagro. Que en tu mesa haya pan es verdaderamente un milagro, porque se sembró la semilla, reventó, y por gracia milagrosa de Dios, esa semilla se convirtió en muchas espigas. Esas espigas dieron muchos granos. Esos granos fueron molidos, amasados, horneados, y en tu mesa hay pan milagrosamente. No dejes de asombrarte de los alimentos que el Señor proporciona para tu mesa. La misma naturaleza nos enseña que de lo que se siembra se cosecha. Igual, de lo que damos recibimos. Es un milagro. Es un milagro que el pan se multiplique cuando tú lo das. Es un milagro. Yo no creo que alguien tenga que decir que le ha hecho falta aquello que ha dado. Todo lo contrario, de aquello que ha dado vive sobreabundante. Es un milagro. Es un misterio que nos asombra, que con la medida que damos recibimos, y con creces, con intereses. Tercera relación laboral. Relacionémonos con los alimentos a través del trabajo. Y si usted me pregunta: Pedro, ¿cuál es el mejor pan? El que mejor te sabe, el más sabroso. Yo te respondo: el que conseguí con mi trabajo. El pan más sabroso no es el de pasas, no es el aliñado, no es el de queso. El pan más sabroso no es el de chocolate. El pan más sabroso es el que tú y yo nos conseguimos con el sudor honesto de nuestro trabajo. Alabado Dios por eso. Dice la Escritura: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuarta relación espiritual. Nos relacionamos con los alimentos de manera espiritual. ¿Saben por qué? Porque recibimos a Jesús en una cena. ¿Qué estamos haciendo aquí? Banqueteándonos a Jesús. Por eso Jesús no se quedó en una piedra preciosa para lucirla, ni en un metal precioso para descrestar. Jesús se queda en la sencillez, en la simpleza de un pan con pocos ingredientes, sin levadura. Ahí, en la simplicidad del pan, nosotros experimentamos sacramentalmente la presencia de Jesús resucitado. Nosotros nos relacionamos con los alimentos de manera espiritual, porque comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno se vuelve uno, perdonen la redundancia, con lo que come. Usted se vuelve uno con lo que come. Por eso a usted se le nota en la piel, en el cabello, en los ojos, que tan bien alimentado está. Y eso desde el punto de vista físico. También desde el punto de vista espiritual.
Cuando uno se sienta a hablar con alguien, uno se da cuenta si esa persona está bien alimentada espiritualmente o si esa persona está mal alimentada espiritualmente. Cuando usted tiene un problema, la manera de enfrentarlo demuestra si usted está bien alimentado espiritualmente o a usted le hace falta comida espiritual. Cuando a usted se le muere a alguien de su familia, usted se da cuenta si tiene las fuerzas internas para sostenerse en medio de la tristeza. Y eso tiene que ver todo con su nutrición espiritual. Quinto, nos relacionamos con los alimentos a través de lo temporal. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos que hacer una denuncia. ¿Cuál denuncia? Que no nos está quedando tiempo ¿para qué? Para comer en familia. Es más, con todo dizque lo que nos cuidamos, y levanten la mano los que por el trabajo comen a deshoras. Muy poquitos. Relación temporal con los alimentos, porque uno ve los metros de otros países y en ellos la gente almorzando a las carreras dentro del metro. ¿Y saben qué? Eso sí es pobreza. Eso sí es pobreza, que no tenga tiempo para comer con tranquilidad. Eso sí es pobreza, que no tenga tiempo para comer en familia. Eso sí es pobreza. E infortunadamente también hay que hacer la denuncia. ¿Cuándo dejamos de comer juntos? Si fueran por los muchachos de ahora, que les hiciéramos una cocineta en la habitación. Y qué interesante sería que recuperáramos el tiempo y el espacio para compartir juntos los alimentos. Qué interesante sería que nos relacionáramos mejor con los alimentos y fuéramos capaces de hacer respetar el tiempo de nuestros momentos de sana y tranquila alimentación. Sexto, nuestra relación con los alimentos es una relación fraternal. Cuando usted invita a alguien a comer, ¿el interés es comer? No. El interés es estar con esa persona. La comida termina siendo la excusa. Significa que los alimentos tienen el poder de reunirnos, de congregarnos, de fraternizarnos. Ojalá entendamos que cuando nos invitan a comer, no es que nos están viendo muy pálidos. El Padre está tan pálido, invitémoslo a almorzar. Eso no es verdad. Invitémoslo a almorzar porque queremos estar con el Padre. Te invito a almorzar porque quiero verme contigo, y la comida se convierte en la excusa perfecta para que nos reunamos y estrechemos los lazos del amor. Bendito sea el Señor por esa última cena. Y finalmente, 7, nuestra relación con los alimentos a través de la responsabilidad. Y aquí también hay que hacer otra denuncia. El peor alimento. ¿Cuál es el peor alimento?
el que se bota o se desperdicia, despilfarra. El peor alimento no es el que te sirven en la mesa. El peor alimento es el que se bota o se despilfarra. Y nosotros tenemos que confesar que muchas veces hemos botado, desestimado y despilfarrado los alimentos. Y la verdad es que despilfarrar o botar los alimentos es una maldición. Es una maldición. No se nos olvide que los alimentos son sagrados. Curiosamente, ayer confesando se me acercó un niño muy triste y me decía: padre, tengo un gran pecado. Y le dije: ¿qué pasa? Y me dice: es que a mí no me gusta lo que mi mamá cocina en casa. Que lo invito para la casa cural, pero le dije: tienes que aprender a valorar lo que tu mamá hace. Le conté que los alimentos son sagrados y que son bendición y que se vuelven maldición cuando los botamos. ¿Cuánta comida botan en un hotel? ¿Cuánta comida botan en un crucero? ¿Cuánta comida botan en un restaurante? ¿Cuánta comida botamos en las plazas de acopio? ¿Cuánta comida botamos en el hogar? Y ahí nos damos cuenta que el hambre del mundo no es por falta de comida, sino por falta de responsabilidad. El tema no es de dinero. Felipe le dijo a Jesús: 200 denarios no alcanzan para darle de comer a este gentío. Jesús preguntó a Felipe, poniéndolo a prueba, a ver si Felipe descubría dónde estaba realmente el problema. Y el problema de la alimentación del mundo no es un problema de bolsillo, es un problema de ¿qué? De corazón. No es un problema de bolsillo, no es un problema de recursos, es un problema de indiferencia y de injusticia social, de mala repartición. Por eso nunca te hagas el tonto cuando te enteres que alguien tiene hambre. Nunca le niegues a nadie un plato de comida. No hagas eso. Que lo más lindo, la alegría más grande que podemos experimentar es compartiendo lo que tenemos. Ustedes saben qué significan las 12 canastas que sobraron. Era una canasta para cada apóstol. Los que repartieron, a los que repartieron, Jesús les da de acanastada, porque el que comparte y reparte se lleva la mejor parte. Y nos llevamos la mejor parte porque no hay una alegría mayor en el corazón del creyente que aprender a compartir y a dar, no de lo que le sobra, sino de lo que aún necesitaría para vivir. Denle la gloria al Señor. El problema no es del bolsillo, el problema es del corazón. Vea, les digo la verdad, sin el ánimo de ofender a nadie. Yo conozco gente muy pobre y conozco gente muy rica. Toda regla tiene su excepción. Pero no hay un ser que chille más que el rico. Pa' un bulto de pollos. Y uno dice: este está chillando como para que yo no le pida, ¿o qué?
Y digo que toda regla tiene su excepción, porque hay gente con dinero muy generosa y hay pobres muy amarrados también. Pero digo que este problema es más de corazón que de bolsillo, porque en su común denominador no hay un ser más generoso que el pobre. No hay un ser más generoso que el pobre. Yo voy a ungir un enfermo a la casa de un rico a mediodía y yo creo que hacen fuerza y dice: démosle unas galletitas con jugo porque almuerzo no hay. ¿Cómo es que al padre le dio por venir a las 12:15? ¿Verdad? Hay otros muy generosos. Pero usted va a la casa de un pobre a ungir un enfermo a las 11 y le dicen: padre, no se vaya a ir sin... Tan raro, tan raro. Pero no, yo me tengo que ir, es que además vine con 2 acólitos. No, padre, a ellos también le damos almuerzo. Por favor, no pidan plata para compartir, pidan corazón para compartir, porque es en el corazón donde sucede el milagro de la multiplicación. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos y pida corazón. Pida corazón. Dígale al Señor: Señor, dame un corazón nuevo, dame un corazón generoso, dame un corazón dadivoso, para que pueda ser enriquecido espiritual y materialmente. Escucha, Padre, nuestra oración, atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor.